cómo es el profesor José Miguel Cubillo y hago una breve presentación, si él me permite, Por favor, eh, Fran, muchas gracias. bueno, pues para poner en contexto quien no conozca a José Miguel. Académicamente es psicólogo y arquitecto, sé que es una doble formación intelectual aparentemente contradictoria, pero seguro que con una complementariedad evidente cuando uno incursiona en ambos mundos. Pero, Eh, y cuéntame bien. en su vida profesional, además de dedicarse a la psicología, Ujú. se ha dedicado a la consultoría en empresa familiar. Es docente, profesor en el centro universitario Aquí arriba el Salón la de Recursos Humanos. Universidad Complutense de Madrid y profesor. Yo estoy, espérate, estoy entrando a un webinar, déjame ver cómo va a continuar. Fran, yo al menos no te oigo. Fran, estás en mute. Estoy en mute y no se me ha oído nada de la presentación. ¿Cuánto rato llevo en mute? No, hasta arquitecto se te escuchó. Ah, bueno, pues eso ha sido muy al principio. Pues lamento, no sé qué ha sido, pero nada, Estabas pues diciendo que soy docente en la Universidad Villanueva. Es ahí donde tienes exactamente. que... Docente en el Centro Universitario de Villanueva, Universidad Complutense de Madrid, profesor invitado en un montón de universidades y de centros de estudios superiores, tanto en España como en Latinoamérica, entre ellos decía en IDADE, donde José Miguel es profesor invitado habitual en diversos programas de alta dirección, así como coach dentro de IDADE. Y por último, de la carrera profesional de José Miguel, aparte de toda esa labor en psicología, en acompañamiento y en consultoría empresa familiar, es presidente de la International Federation for Family Development en España, la IFFD de España, y miembro del board de la IFFD World. En fin, podríamos dar muchos más datos porque hay una carrera larga y fructífera a lo largo de su vida, pero en fin, quedas presentado porque además la mayoría son amigos y te conocen, ¿no? Además de datos personales que también son estimulantes, ¿no? Pero en fin, José Miguel, muchas gracias, bienvenido a este webinar que lleva por título Liderazgo 4x4, que es un título sugerente, aunque a la vez lo suficientemente amplio como para que nos permita hablar de cosas diversas, pero vamos a tratar de centrar el asunto para todos los que estamos en esta tarde dialogando. Y me gustaría abrir brecha y preguntarte, ¿no? Directamente. Digo, aprovecho, perdón, para animaros a todos a ir formulando preguntas a través del chat que está activo para que a lo largo del webinar pues, se pueda también ir planteándoselas a José Miguel o incluso abriendo micrófono para que vosotros se las formuléis a él mismo. O sea que en eso sed activos y no tengáis reparo ninguno, ¿no? Pero bien, formulo yo la primera pregunta para iniciar la conversación. El liderazgo 4x4 le lleva a uno a pensar inevitablemente en un liderazgo todoterreno, en un liderazgo preparado para toda eventualidad. Y viendo la que está cayendo en el mundo, y bueno, están cayendo, en fin, están pasando muchas cosas en el mundo, como siempre, porque el mundo es muy grande y está lleno de gente que hace cosas, pero pensando en el ámbito profesional, en el ámbito empresarial, toda la revolución de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías que han irrumpido en los últimos 20 años y que de manera exponencial están creciendo y empezando a tener un protagonismo no solo en el quehacer diario, sino también la preocupación, en la proyección a futuro de la propia carrera profesional y en el modo de manejarse uno. ¿Cómo se avecina el futuro con esta nueva revolución? Cabe llamarle, ¿no? Nueva revolución industrial. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo afrontamos un liderazgo que a quien más, a quien menos, ChatGPT le suscita admiración y zozobra a partes iguales, ¿no? Muy bien, Fran. Oye, muchísimas gracias por esta introducción tan pertinente y también por la presentación.
Ahora tengo que pedir disculpas porque me has pedido que te actualice mi currículum y no lo he hecho. Y hay solo una cosa que quiero rectificar, y es que ya no soy el presidente de la International Federation of Family Development. Dimití en el año 21. Uy, pues yo, He fíjate, lo estado tengo puesto en el lo voy a board corregir mundial inmediatamente, porque desde lo el estoy teniendo puesto en 2003. el currículum y es de justicia, en efecto, para el nuevo presidente, en fin, gracias. He estado desde el 2003 al 21 en el board mundial y presidente desde el 2013 al 21. Y ahí ya decidí que era momento de que otros liderasen, ¿no? Porque creo que como parte de un liderazgo sano está el dar el relevo a tiempo, ¿no? No por agotamiento, no por derribo, sino cuando uno está, o al menos uno así se considera, pues en plena forma, ¿no? Para que los que vienen detrás, bueno, se encuentren todo también en buenas condiciones, ¿no? Era solo esa precisión, que Bien, no, muchas gracias. muy orgulloso de haberlo sido, pero ya no lo soy, ¿no? Oye, pues la pregunta, ¿no? Sobre los nuevos retos, ¿no? Desde líder 4x4. En efecto, yo creo que hoy estamos asistiendo, esto no es ningún secreto, a un cambio tan rápido que más que nunca esto del 4x4 del todoterreno es fundamental, ¿no? Fíjate también como dato, yo llevo relacionándome con la inteligencia artificial desde hace muchos años, ¿no? Desde los años 80, que ya pues también ha llovido, ¿no? Desde mediados de los 80. Bueno, por razones que no vienen ahora al caso, pero estando yo siendo alumno de la Universidad Politécnica de Madrid, pues bueno, me ofrecieron el irme a Alemania a dedicarme a desarrollar la inteligencia artificial allí. Y bueno, cuestión que rechacé, la estudié y pensé que no era el momento. Todo lo que son los planteamientos de redes neuronales, de lógica difusa, etcétera, todo eso estaba ya, ¿no? En aquel momento lo que era en absoluto capacidad de cómputo, no había músculo, para que eso diese algo, no ya medianamente útil, sino, vamos, remotamente, mínimamente útil, ¿no? Pero claro, los tiempos adelantan, que es una barbaridad, y bueno, pues, 40 años después, pues nos encontramos con que ahora esto es una realidad, como bien has dicho, con sus luces y sus sombras, ¿no? Creo que más luces que sombras, pero también con sombras, ¿no? ¿Y cómo afecta esto al liderazgo, ¿no? Pues fíjate, yo te diría os diría que el liderazgo nunca ha cambiado tanto como tiene que cambiar ahora. Es un momento crítico del liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo, digamos, de la Edad Media o de la Edad Antigua o de la prehistoria, hasta hoy, hasta hace 5 años, hasta hace 10 años, era un liderazgo muy similar. Por supuesto que se ha avanzado, se ha pulido, se ha analizado. Pero el líder tenía tras de sí, por supuesto, seguidores, liderados, ¿no? No hay líder sin liderados, es una cosa básica. Que básicamente a su vez, de algún modo, replicaban, ¿no? El hacer del líder, en escala menor, lógicamente, ¿no? Y ahora estamos asistiendo a un fenómeno que es la sustitución de muchos cuerpos intermedios de las empresas, de las organizaciones, realmente por agentes movidos por la inteligencia artificial. También voy a hacer aquí un apunte, y es que la inteligencia artificial es un buen nombre de marketing, y lo único que es de verdad es que es artificial, pero claro, no es inteligencia, no entiende nada, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque los resultados pueden ser tan espectaculares cuando uno se pone a pedir información, ya sea, yo voy a pronunciar todos los nombres como se pronuncian fonéticamente al leerlos directamente en español, ¿no? Pues a Gemini, pues, ¿qué te dice? A Grok, ¿qué te dice? A ChatGPT, ¿qué te dice? Pues son realmente espectaculares, y en muchos campos yo te diría que realmente, bueno, es como tener un montón de consultores trabajando a la vez con información que es imposible para abarcar por cualquier experto, y que realmente es de muchísima ayuda, ¿no? Ahora bien, como no caiga en el espejismo de que eso es inteligencia, está perdido.
Ujú. porque justamente yo sé que lo que voy a decir ahora puede sonar un poco mal, ¿no? Pero lo que tenemos ahora mismo son una especie de super buscadores, ¿no? O sea, super Google. Pues eso, pero mejor. Pero cuando uno buscaba o tecleaba en Google, ¿no? Pues oye, restaurantes cerca de no sé dónde, ya sabías que eso no entendía nada de lo que hacía, pero buscaba bien, ¿no? Y te lo daba. La inteligencia artificial se parece más a eso que a la inteligencia natural. Y sin embargo es tan eficaz en todas esas labores automatizables, ya no solo en términos de producción, robotización, sino en elegir opciones entre varias, ¿no? Que esas tareas más orientadas a los procesos, que también forman parte de liderazgo, están siendo sustituidas a toda velocidad en todo el mundo por las principales empresas que dominan el mercado, ¿no? Ya sabemos que las las subidas espectaculares, ¿no? de toda la bolsa estadounidense, realmente se reduce a 10 empresas, ¿no? Entre 10 están manejando el 40% de la riqueza estadounidense, ¿no? El 10% más de la población. Y un 1% ¿no? la décima parte de ese 10%, el 1% de la población, maneja más del 50% de todas las acciones del mercado. Es decir, nunca ha habido tanta concentración como ahora y vamos a más. Pero esa concentración lleva a que, claro, los más potentes, pues hoy un Amazon, un Nvidia en cuanto a subidas en bolsa, un Alphabet, Meta, están automatizando procesos prescindiendo de personas con mucha capacidad, personas que hace 10 años pues se los rifarían, ¿no? Casi en cualquier empresa, y ahora están cortando cabezas a una velocidad impresionante. Ahora mismo es una noticia de la última semana en España, por ejemplo, Amazon, que va muy bien, no es que tenga problemas de facturación ni de beneficios, nada, sino que va de maravilla, pues hace un recorte de 1.200 empleados que afecta a muchas personas, digamos, de trabajo de cuello blanco, o sea, de trabajo de oficina. Y eso es un reto para el líder, ¿no? Porque una gran tentación es, bueno, es tan eficaz la llamada inteligencia artificial que dejo de pensar y directamente voy a la seguridad de buscar respuestas directas en estas herramientas. Hay determinadas respuestas que no van a encontrarse mejor que en este sitio, pero hay otras que es el sitio peor para buscarlas. ¿Y cuáles son esas? Todas las que tengan que ver realmente con la empatía, con el liderazgo y, oh sorpresa, con el razonamiento lógico de realidades complejas, como es dirigir personas. Os voy a poner dos ejemplos. Seguro que muchos lo hacéis. Uno muy sencillo. La semana pasada, además de que he tenido un problema reciente con mi ordenador, pero la semana pasada, de repente, mi celular empezó a volverse loco. Tiene una pantalla de llamada de emergencia, de reiniciar, de otra vez no sé cuánto. O sea, no había manera de controlarlo. Hicieras lo que hicieras, seguía en ese bucle loco de pantalla tras pantalla, ¿no? Y digo, bueno, pues, ¿qué hago? Voy directamente, me compro uno, ¿qué hacer? Bueno, como tenía mucho trabajo, pues voy a dejar que se acabe la batería y ya veremos si así pues reacciona. Pero llegó la noche y no se había acabado la batería. Y así que, ¿qué hice? Pues ya en casa pregunté, pues no recuerdo, si a ChatGPT o a cuál, probablemente a Gemini, y le describí, ¿no? Oye, es tal celular, tal modelo, está haciendo esto, dime el diagnóstico más probable y cómo solucionarlo. Me dio 3 diagnósticos, todavía he hecho todos, ¿no? El primero que me dio era el más probable, que era una cosa tan tonta como que es probable que internamente uno de los botones, ya sea de volumen, ya sea de encendido, haya quedado encajado, ¿no? Que no se ve desde fuera, pero ha quedado encajado y pues hace que esté loco. Solución: pulsa rápidamente todos los botones, ¿no? A ver si se desatasca.
A ver, ¿cuál Lo es? hice y resuelto. Pues es el llegar a eso para estos programas de inteligencia artificial es muy fácil, ¿no? Y a nosotros nos resuelve la prueba. Pero voy a poner ahora otra pregunta que he hecho sencillamente con la rotura del ordenador. Yo soy muy cuidadoso con la copia de datos de seguridad, cumplo la regla 3-2-1, ¿no? 2 copias físicas y una en la nube, y las físicas en lugares separados, no hay problema. Pero ante una rotura, como también manejo datos delicados, pues bueno, antes de hacer nada, vamos a vaciar el contenido, ¿no? del disco del ordenador, y luego ya hacemos lo que sea. Yo una persona de confianza, pero voy a comprar otro disco solo para esto. Pregunta, ¿no?, a la inteligencia artificial. Oye, dime qué marcas y modelos de discos tienen la menor tasa de fallos, ¿no?, para hacer una copia de seguridad. ¿Qué me sale? Toda una argumentación y un listado, todo orientado a dispositivos SSD, ¿sabéis, no?, de memoria sólida, que como cualquiera que esté un poco metido en estos mundos de informática, son muy rápidos, son muy fiables, aguantan mejor los golpes, pero para copia de seguridad, vamos, no llegan a la altura del zapato, de la suela del zapato, a lo que es un disco duro clásico. Es decir, la permanencia de los datos, si en uno te puede alcanzar los 5 años, en otro te puede alcanzar los 30, ¿no? O sea, la diferencia es muy notable, ¿no? Pero en ningún momento me menciona que sea mejor uno de esos. Me da un argumento de estas marcas, tasa de fallos, tal, pero todos, y sin duda SSD, sin duda SSD. Oye, como es un tema que algo manejo, yo lo que quería eran marcas, no que me orientase CI, pues empiezas a discutir hasta que al final, claro, ¿cómo discutes? Con preguntas. Oye, pues dime, ¿no?, permanencia de datos. Claro, no, pues, ¿y por qué me has dicho? ¿No? O sea, ¿por qué me has dado SSDs, ¿no?, en vez de discos duros tradicionales? Pues ahí no llego a confesar, a veces se llega a confesar, ¿no? Pero por intereses comerciales, como es natural. Es decir, esto es como cuando lo busca en Google. Lo busca en Google y no te aparece lo más relevante. Eso era hace años, ¿no? Claro. Ahora hay una El alimentación. posicionamiento SEO tiene toda una ingeniería de marketing detrás tremenda, ¿no? Hombre, por supuesto, además está costando ver claramente cómo se va a monetizar, cómo se va a rentabilizar las inversiones tan salvajes que se están haciendo en inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, pues hay que empezar ya, ¿no? Es decir, pues fijaos que es un tema sencillo, como es que para hacer una copia de seguridad, que la información la tiene, la puede buscar, pero hay un sesgo de entrada. No te digo ya cuando las consultas que uno hace tienen implicaciones ideológicas o directamente lógicas, porque manejo mal. Yo os invito a que sobre un tema que dominéis, os pongáis, ¿no?, en una sesión con cualquiera de las inteligencias. Ahora se han igualado mucho. Antes había una diferencia enorme, ¿no?, de ChatGPT con respecto a las demás. Ahora, como se entrenan también mutuamente, pues se van igualando, ¿no? Un tema, a ver por dónde salen las respuestas, y el hacer el ejercicio de ir acorralando, ¿no?, a estas respuestas, y verás cómo hay respuestas circulares, todo tipo de trucos de falacias lógicas o retóricas, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, ese ejercicio nos ayuda, oye, a saber extraer utilidad de todo esto, pero no a entregarnos en sus brazos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? Y con esto entro de lleno en el liderazgo. El peligro es renunciar a nuestra inteligencia o renunciar al ejercicio real de nuestra inteligencia. Y que uno ciegamente se está arrojando en los brazos de un programa informático muy entrenado, que maneja mucha información, pero que contiene sesgos, que contiene intencionalidad, que contiene tal, y que va a dar unas respuestas que no son muchas veces ni la verdad ni lo que necesito. Pero además, José Miguel, perdóname, digo, porque incluso presuponiendo que el creador del algoritmo no le ha metido sesgos de ningún tipo, ni comerciales, ni ideológicos, ni... Pero claro, sabiendo que es un conocimiento, digo, un conocimiento, en fin, es la acumulación estadística de ni siquiera de conocimientos, de mero completar frases, ¿no? Entonces tú le Sí, preguntas sobre las posibles causas de la rotura de tu celular y para que te pueda responder tiene que poder encontrar estadística acerca de eso. Si no hay nada,
no tienen nada que decir. Por tanto, cuando empiezas a hablar de temas que tienen que ver con algo, con una situación personalísima, única, exclusiva, novedosa, te puede aportar comentarios de alrededor, pero decir, bueno, pero es que no tiene data que ofrecerme, no hay estadística, no puede completar una frase porque no existe esa realidad. Y como no piensa, como muy bien decías, no es inteligente, pues... Y te digo más, Frank, como tú bien sabes, ¿no? Y sabemos todos los que estamos aquí en esta reunión, al no haber verdadero conocimiento, al haber verdadera inteligencia, y nutrirse de esos datos, llamado estadística, de esos datos masivos, ¿hacia dónde van a tender sistemáticamente cuando no hay sesgos? Hacia la corriente dominante, es decir, hacia lo más medio y común, a la respuesta que te puedo decir que te daría cualquiera. Claro. Y entonces es sorprendente la cantidad de personas que vienen aquí a mi oficina y que te exponen, digamos, con verdadera fe, ¿no? Con una fe digna de, no sé qué si del martirio, ¿no? Pues he preguntado a ChatGPT sobre esto y me ha aconsejado, ¿no? En este momento ChatGPT nunca te aconseja, no puede aconsejar, ¿no? No sabe aconsejar. Puede utilizar la palabra aconsejar, pero estás hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, puestas estas alertas, ¿no? Que son muy importantes. Sin embargo, ahora el liderazgo va a tener que tener personas cada vez menos operativas, pero que tienen que manejar estas herramientas sistemáticamente. Entonces, el liderazgo, por un lado, se transforma en algo un poquito más complejo, porque vas a tener que estar liderando a personas que van a tener la tentación sistemática de no pensar y de que haya un aparato, una máquina, ¿no? Que acumula textos y que les va a dar soluciones muy homogéneas también con la competencia, con otras empresas y teniendo en cuenta lo que hacen todos y yendo hacia donde van todos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el líder? ¿Qué es lo que sistemáticamente va a ser distinto y no voy a poder ser desplazado por la inteligencia artificial? Por aquí entramos en otra cosa. Yo estoy hablando de líderes que van a gestionar personas que son pocas, pero claro, oye, yo no sé Y yo, quiénes estáis aquí en esta reunión, pero yo puedo ser uno de esos de los que prescindan, claro. porque yo qué aporto. Yo Sí, puedo sí, haber sí, sí. desarrollado conocimiento experto en muchas áreas, pero que a partir de ahora ese conocimiento experto Sí, sí, sí. El no liderazgo va a ser. era de reportería, ¿no? De mera medición de cumplimientos, etcétera, pues, en fin, te empieza a afectar, claro. Muchísimo, porque ¿en qué se diferencia el conocimiento experto, así sin más, del razonamiento puro y duro? Acordaos, ¿no? Siempre, ¿no? Tengamos presente estas lecciones de la psicología y que tan magistralmente expuso Daniel Kahneman en su famoso libro de los años, ¿no? 2010, 2011, Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Que todos conocemos. Y es que nuestra manera de pensar tiene como dos modos típicos, el modo 1 y el modo 2, ¿no? Modo 1 rápido, modo 2 lento. El modo 2 es el modo propio del razonamiento, el modo propio de la inteligencia genuina. El modo 1 también, pero se mueve más por impresiones rápidas, digamos así. Pero el modo 1 tiene a su vez dos submodos, Ujú. que es muy importante no olvidar. El modo 1A y el modo 1B. El modo 1A es el modo 1 como genuino, como de fábrica. Y el modo 1B es el modo 1 de experto en un campo determinado. Seguro que aquí cada uno tenemos distintas áreas en las que realmente sabemos mucho. ¿Qué ocurre cuando uno sabe mucho de un campo? Cuando es experto en un dominio determinado. Que uno en realidad recurre a la memoria. Es lo que hace que un experto te dé soluciones rápidas. Ya sea en el campo de proyectar una estructura gigante, una estructura que tiene que resistir, o determinadas decisiones económicas, o en medicina, o en psicología, o donde sea, ¿no? El experto tiene ojo clínico. El ojo clínico se llama memoria, propiamente hablando. Pues directamente, todo aquello que dependa solo de eso, de la memoria, va a ser reemplazado por las máquinas. Porque las máquinas agrupan un montón de memoria de un montón de personas a la vez, ¿no? Es como cuando, ¿os acordáis cuando salió el programa Alfa Cero? El programa Alfa Cero
era el primer, ¿no?, desarrollo de inteligencia artificial que realmente pues pudo ganar a Stockfish, ¿no?, que era entonces entre los programas, digamos, estratégicos de ajedrez, era el que dominaba los campeonatos mundiales y ante máquinas. Hace muchos años, ¿no?, al que no le gusta el ajedrez, a lo mejor esto no lo sabe, pero hacía muchos años que las máquinas vencen a cualquier jugador de cualquier nivel en un torneo. Hace ya muchos años. Desde poco después de que Deep Blue de IBM, estamos hablando del año Catapum, ganó a Gary Kasparov, ¿no? Es verdad que luego a continuación Gary Kasparov ganó a Deep Blue, pero ya a partir de ahí ya se acabó, ¿no? Es decir, ganan las máquinas. Y no era inteligencia artificial, era sencillamente programación con capacidad de cómputo, programación estratégica. Pues cuando AlphaZero logró ganar a Stockfish, que era el mejor programa de ajedrez, pues la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se ha hecho esto? Pues ¿de qué tira AlphaZero? De memoria. De tener almacenadas miles de millones de posiciones, de partidas, de tal. Entonces busca similitudes y elige, ¿no?, de algunas partidas que ganaron, ¿no? Y ¡pum! Eso es lo que hacen los jugadores de ajedrez, aparte de calcular rápido, de lo que tiran ante todo es de memoria. No solo es memorizar aperturas, ¿no?, sino de posiciones, ¿no?, que han vivido, ¿no? Pues todos los trabajos, ya sean de liderazgo o lo que sea, que se basen en conocimiento experto de tipo memoria o datos, estás fuera del mercado. Entonces, ¿dónde el líder 4x4 se tiene que adaptar a ese terreno cambiante, ¿no?, a ese terreno que tiene charcos y que de repente la carretera ha desaparecido y que hay que meterse por el campo, porque las carreteras están desapareciendo, hay que abrir nuevos caminos? En las labores específicamente humanas. Es decir, llegamos, en cierto sentido, a un nuevo humanismo, donde yo tengo que hacer el esfuerzo de entender a las personas, no solo sus pensamientos, sino también sus emociones, sus deseos, sus anhelos, sus miedos, y aprender a dirigirlos sabiendo que pueden tener miedo. Y con esto conectamos en otro concepto que es fundamental a la hora del nuevo líder, que es el concepto de seguridad psicológica en la empresa. Imagino que todos, ¿no?, hemos leído o sabemos de esto, pero creo que existe así como esencialmente la seguridad psicológica en la empresa. Que tampoco es una novedad, ¿eh? A veces ya sabemos que las cosas como que se ponen de moda y se expiden y se profundizan. La psicología de la empresa es que yo tengo que encontrarme en un entorno no solo con mis jefes, sino también con mis pares, con mis iguales, y también con los que tengo por debajo de mí, los que no tenga excesivo miedo al error. Tiene que haber un clima tal en la empresa en donde yo pueda lanzarme con ideas, con pensamientos, con sugerencias, que quizás sean erróneas, pero no pasa nada. Y si eso no se da, vamos a acabar con la creatividad. Y sin creatividad haremos lo que hacen todos. Porque todos van a ser cada vez más iguales en lo que hacen todos. Y ahí solo pueden ganar los más fuertes. Si todos hacemos lo mismo, habrá una concentración brutal, como está habiendo, y esa concentración empresarial hará que los pequeños y medianos sencillamente desaparezcan. Es cuestión de una agonía más o menos lenta o más o menos rápida. La seguridad psicológica en la empresa va a ser una de las tareas fundamentales que el líder tiene que impulsar. Y esto se encuentra con varios problemas a su vez. Porque ¿cómo voy a dar seguridad psicológica si yo, que soy líder, tengo que tener respuestas para todo? Si yo, que soy líder, nunca me equivoco. O si me equivoco, nunca lo reconozco. Pues eso es lo contrario de la seguridad psicológica. Claro, para eso hay que tener mucha seguridad en uno mismo. Me ha parecido ver, Frank, que ponías ahí un mensaje, ¿no? Pero no lo he Animando podido... a formular por el chat preguntas para quien, ¿no?, que ya Sí, por favor, van que esto... apareciendo temas que pueden ir suscitando. Sí, porque es un poco la idea de lo que habíamos hablado, ¿verdad, Fran? O sea, ir como tocando algunos temas, ¿no? Para oye, generar aquí un poco también de atrevimiento, ¿no? Que a veces el preguntar también requiere mucho valor. Porque yo es que si pregunto esto parece que no sé de esto, pero es que tengo que saber de todo, ¿no? Es decir, no,
No tengo que saber todo, es imposible, ¿no? Directamente. Entonces, el empezar por un sano realismo, tocando con los pies el suelo, es lo que va a dar más seguridad a todo el mundo, empezando por mí. ¿Cuántos libros nuevos se publican en el mundo? Nuevos títulos cada año. ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sé. Pero es que, Tampoco. ¿en cuánto se tarda en saber? ¿Verdad? Muy poco. Ese dato es muy poco. Es una cuestión de agregar resultados y de preguntas a cualquiera de estos programas y ya veis que me gusta más llamado programas que inteligencia artificial, ¿verdad? Y te va a dar el dato que, bueno, pues tendrás que creértelo, porque tampoco tienes manera de comprobarlo, ¿no? Pero en España seguro que estamos, en lo que es España, por encima de los 100.000 títulos al año, nuevos. ¿Qué problema hay en que alguien me hable de un libro? ¿Te has leído tal libro? Y que yo diga no. A ver, ¿qué problema hay en eso? ¿Es que realmente se puede esperar alguien que me lea 100.000 libros de los nuevos que salen, más todos los que hay de años anteriores pendientes de lectura? Pues no, Exactamente. obviamente. Y si es que sí, pues muy probablemente, si no he tenido una selección cuidadosa que necesariamente te obliga a confiar en otras personas, voy a leer lo que se lee todo el mundo, porque así es como funcionan las cosas, ¿no? La corriente dominante es cada vez más fuerte. Y si yo quiero ser líder, tengo que saber flotar en esa corriente y a la vez poder nadar hacia donde quiero ir, no hacia donde me lleva la corriente. Eso es lo que hace el líder. Pues Fran, he visto interesante. que has quitado ¿no? el silencio. ¿Tienes alguna pregunta por ahí que formular? Digo, porque no he escrito nadie todavía, sé que seguro que están sobrevolando en las cabezas, pero digo, por remarcar esta idea, ¿no? que estabas exponiendo, donde al final digo, parece un clásico y es un poco tocado, más tocado que el sitio de Zaragoza, ¿no? Como decía aquel, pero... Es decir, la propia seguridad, la dichosa autoestima bien ubicada, el sano amor propio, es la base de un liderazgo 4x4 y de una vida 4x4 en el fondo, ¿no? Es decir, que Ujú. sigue siendo tarea inacabada y punto de partida, ¿no? Y como dices, pues, acelerado o con mayor importancia si cabe, porque en efecto la corriente se hace más grande y más poderosa y cada vez ir contracorriente pareciera que se va a poner más difícil, ¿no? Hay que ser más valiente para ir en contra de la corriente o para perseguir la verdad en lugares no tan comunes, ¿no? Mm. Sí, mira, por ejemplo, ¿no? Decía al principio que más de uno, yo le aconsejaba hacer el ejercicio sobre un tema que uno domine, ponerse a ver qué sale de estas inteligencias, ¿no? Anoche, eh, bueno, estoy viendo una pregunta ahora, pero a mí se me ha ido. ¿Sabes qué pasa? Que como tengo el ordenador roto, No me, te me he puesto con preocupes, el celular. porque Así que yo te necesito auxilio que con me esto, ayudes. te leo o incluso podemos abrirle el micrófono a la persona que formula la pregunta, que en este caso es Vanessa Arcín, que no sé si quiere formularla o la leo yo, la tengo delante, Vanessa. Hola, buenas tardes. Adelante, se Buenas te oye bien. tardes. Sí, bueno, decía que usted comentaba de que el liderazgo, o sea, que tenemos que volver al lado humano, digamos, Ujú. del liderazgo. Y me interesaría conocer qué otras competencias considera usted que son más críticas digamos, más relevantes que debería de desarrollar un líder 4x4. Sí, me puede. ¿Te importa que te tutee, Vanessa? Sí, no, Disculpadme, no hay problema. explícame un poquito más tu pregunta, por favor. Es decir, me ha dicho otras competencias, otras respecto a cuáles, ¿no? ¿Al lado humano o a qué te Sí, refieres? o sea, me refiero a si uno quiere comenzar que a mi parecer siempre debió de haber estado presente el lado humano en el tema del liderazgo, pero qué competencias, vamos a ver si lo reformulo, qué competencias debe de tener un líder 4x4 para que ese aspecto humano Sí. realmente pueda
salir a relucir, como decirlo así. Muy bien, pues muchas gracias, porque es una pregunta, vamos, muy efectiva, ¿no? Que se puede enfocar desde muchos puntos de vista. Te voy a responder. Si yo tengo que dirigir personas para que a su vez ellos se desarrollen y desarrollen la gente que tienen, ¿no?, bajo su cargo, sus colaboradores, ¿no?, y que gestionen toda esta información, ¿no? ¿Dónde tengo que hacer hincapié? Pues en lo que tradicionalmente se ha llamado las habilidades blandas, mucho más que en las duras, mucho más que análisis de datos financieros. A ver, hay que entenderlos, ¿eh? Hay que entender estas cosas. Pero una cosa es entender y otra cosa es ser un experto en el análisis. Es ser un experto en, lo primero, una sana empatía. La empatía me lleva a realmente querer comprender y, de hecho, comprender a otro. Que estaremos hablando del típico consejo de Covey: primero comprender, luego ser comprendido, como hábito. Primero comprender, luego ser comprendido. Ponerme en los pies del otro. Impulsar a las personas que están conmigo a no tener miedo. ¿Cuáles son los miedos clásicos que se pueden tener en la empresa? Pues lo primero, el miedo a ser menospreciado, a no ser tenido en cuenta. Es que yo haga una aportación y sencillamente se la lleve el viento. Segundo, miedo a ser incomprendido, a que lo que yo digo se interprete mal. El miedo a ser incompetente, a cometer errores. El miedo a expresar lo que puede salir mal. Fíjate, ¿no? Va habiendo guerras en el mundo, va habiendo problemas de todo tipo y las bolsas básicamente subiendo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿No? O sea, hay como un desfase, ¿no?, entre la economía real y la financiera o las tendencias. Pues tú imagínate a alguien que empiece a dar señales de alarma, perdón, que digan: oye, esta inversión es un error, no inviertas más aquí, no tal. Buf, ya tenemos aquí al que no está alineado, ¿no? Pues en todos los equipos necesitamos gente no alineada para que nos salve del desastre cuando todos vayan galopando hacia el precipicio, ¿no? O sea, perder el miedo a expresar temores, cosas que pueden salir mal. Perder el miedo a ser intrusivo. O sea, el pedir aclaraciones, ¿no? Tú me has hecho una pregunta, no la he entendido bien del todo, pues te pido que me la aclares para yo entenderla bien, ¿no? Porque si no, bueno, pues voy y contesto pues lo que he entendido, pero eso no es, ¿no? Si yo voy en esta dirección, ¿qué voy a conseguir para la empresa? Pues voy a conseguir cambiar el centro de los errores en los resultados frente al aprendizaje. Porque hace falta aquí un aprendizaje verdaderamente profundo. Hace falta, y va a hacer más falta todavía, una innovación persistente, permanente. Y va a hacer falta que los empleados de todos los niveles estén verdaderamente comprometidos y a gusto. Y más en una economía donde, en fin, yo las noticias económicas que leo mucho más que de España pues son sistemáticamente de Estados Unidos. No por nada, sino porque es el país líder, ¿no? Y hacia dónde van. Y tú ves que hay un desfase cada vez mayor entre lo que son salarios o retribución por el trabajo y retribución por rendimiento del capital, rendimiento financiero. Pero la diferencia, no sé. Tenía preparadas unos cuadros, ¿no?, con estos datos, y que había quedado en mandárselos a Fran para que los pudiera proyectar, porque yo no he podido, pero no he sido ahora mismo capaz de extraerlos donde los tenía para poderlos mandar. Pues, sin ordenador me siento en esto como poco ágil, ¿no? Pero sí, se ve que el empleado hoy va a estar cada vez más en precario, cada vez ser más sustituible. Hay que lograr su compromiso y su bienestar. Son un contrato de ida y vuelta, ¿no? Bien, para eso, ¿qué tiene que hacer el líder? ¿No? Acciones del líder. 1. Hacer un
un marco, una referencia donde el trabajo pasa de ser solo obtener resultados a un entorno de aprendizaje a largo plazo. Entonces, los errores son inevitables. Y eso hay que asumirlo, ¿no? No hay que gobernar por miedo al error. No hay que gobernar por excepción. Hay que gobernar con aprendizaje profundo. Y esto no es fácil. No es fácil. Porque en cierta manera es más lento. Pero a veces hay rapideces que son pan para hoy, hambre para mañana. He resuelto este problema de ahora, pero mañana voy a estar peor, ¿no? Invertir en el largo plazo. El líder tiene que reconocer públicamente sus propios fallos. Soy líder, pero no soy infalible. Entonces, poder decir abiertamente, ¿no? Oye, la decisión de la semana pasada, que asumo yo completamente, fue un error. Lo que me sugería Margarita era mejor idea, ¿no? Pues así de sencillo, ¿no? Y esta decisión sobre este aspecto concreto ha sido un error por esto, por esto, por esto, ¿no? Segunda idea, promover que la gente que está a nuestro cargo participe, ¿no? Pero ¿cómo vas a participar si no desarrollas todas esas habilidades de comunicación real, ¿no? Está ya muy manoseada la escucha activa de Carl Rogers, ¿no? Pero bueno, si es una realidad, si son cosas elementales, ¿no? O sea, si quiero transmitir todo esto, tengo que de verdad no solo aparentar que te quiero entender, sino quiero querer entenderte. Es un acto interior, propiamente hablando. Atención concentrada en las personas. Dedicar el tiempo que haga falta, lógicamente con la gestión del tiempo adecuada, pero dedicar el tiempo, ¿no? Preguntar de una manera real, no preguntas retóricas, no para que me den la razón, sino para saber qué piensas tú. Hay preguntas que son como muy clásicas, ¿verdad? Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Bueno, eso no es una pregunta, eso es una coacción. Tú quieres que la gente piense y te diga las cosas, ¿no? Eso lo que potencia es la presión de grupo. En realidad, una pregunta mucho más, oye, ¿qué problemas piensas, ¿no? Que se nos están escapando? Ahí estás invitando al que tiene esa mente a lo mejor más crítica para que te diga los problemas que ve, pero estás haciendo que afloren, ¿no? En vez de equivocarte, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo al equipo, ¿no? Para realmente lograr esto que nos estamos proponiendo. Ahí estás invitando a que te exijan a ti, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por mi país? ¿No? Hay que generar no solo la conversación del líder hacia abajo, sino hay que crear lugares, momentos, espacios, formas de la comunicación estructurada. ¿Qué es la comunicación estructurada? La comunicación estructurada consiste en que no es solo hablemos, sino que tenemos un tema, nos lo hemos preparado, hay alguien que dirige ese debate para no salirnos del tema, pero a la vez que todo el mundo participe dentro de lo posible. No hay una crítica anticipada, aunque sí hay una crítica en su momento, lo que, bueno, aquí nos da de dar una clase de lo que es la comunicación estructurada, pero es fundamental para estas cosas, ¿no? Además, el líder tiene que realmente responder a aquello que se necesita de él, ¿no? Es decir, si de nada sirve que yo diga que no hay que tener miedo al error, si cuando hay un error voy y corto cabezas. Oye, el líder también tiene que cortar cabezas de vez en cuando, ¿no? Pero si yo no me dedico a predicar con el ejemplo, ¿no? Oye, ese error ha sido grave, ¿no? Llamemos a las cosas como son. Bien, ¿qué has aprendido? ¿Qué podrías haber hecho de otra manera? ¿No? ¿Cómo se podría hacer esto? ¿No? Es decir, más que preguntar quién ha sido, ¿no? Que sería la pregunta clásica, ¿no? Buscando qué cabeza cortar, es ¿qué hemos aprendido de esto? Todos, ¿no? No solo el que sea, ¿no? Por supuesto que cuando alguien hace un error por negligencia, ¿no? O por maldad, por tal, pues en ese caso hay que distinguir, ¿no? Si es un error imputable, que el que lo comete pues merece un castigo. Si hay errores que no es un solo error, por ejemplo, en mi otra vida
de arquitectura, que he tenido la fortuna de poder hacer edificios por todo el mundo, pues cuando un edificio se cae, que es difícil que se caiga, normalmente es muy raro que haya una sola causa, ¿no? Ha habido una acumulación de errores, ¿no? que hay que tener bien en cuenta para que sea, ¿no? Y luego hay errores que realmente son como dignos de agradecimiento, porque claro, solo el que intenta cosas comete errores. Dicho de otra manera, solo el que proyecta edificios tiene el riesgo de que se le caiga un edificio. El que nunca proyecta un edificio no se le va a caer, eso está claro, ¿no? Entonces, oye, hay errores que uno tiene que poner lo mejor de uno mismo para comprender, ¿no? Bueno, pues todas estas habilidades nos entremezcla la comunicación con la justicia, con la humildad, con la escucha. Son las competencias que el líder tiene que desarrollar ahora más que nunca. No es que esto no es una novedad, es una intensidad, es una intensificación de determinadas áreas. ¿He respondido a lo que me has preguntado? Sí, realmente sí. Bueno, pues gracias por la pregunta. Gracias a usted. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión, Fran, que La tengas propia así? Vanessa ha ahondado en la pregunta y añade que le recomienda a un líder que desea mantener motivado al equipo de diversas generaciones, que claro, la intergeneracionalidad es todo un tema por las grandes diferencias que se han abierto entre unas y otras, ¿verdad? Y continúa la pregunta diciendo que actualmente se encuentra en la cultura laboral, pero en una empresa en proceso de cambio. Claro. En fin, claro, todo el tema de la motivación, fíjate, ¿no? O sea, Vanessa, es que hace unas preguntas interesantísimas, ¿eh? Pues es que Claro. cada una daría para, bueno, pues realmente para las sesiones que se imparten en IDADE, ¿no? En los programas de alta dirección, ¿no? Y otros programas claro, a ver cómo soy capaz de sintetizar eh, una respuesta que debería ser extensa nada, en pocos minutos, ¿no? Cómo motivar, ¿no? Teniendo en cuenta esas diferencias intergeneracionales, esa cooperación, ¿no? A ver, un primer apunte teórico, lo siento, pero creo que es necesario, ¿no? La motivación, ¿no? Es aquello que nos mueve realmente depende de tres movimientos, ¿no? Y es cómo me relaciono yo con el resto de los seres. Cómo me relaciono yo con el no yo, pero que existe. De una manera simplificada y poco exacta voy a llamar al no yo mundo. Realmente no debería llamarlo así, pero voy a llamar mundo. ¿Cómo me relaciono yo con el mundo y el mundo conmigo? Si yo realizo una acción, esa acción que sale de mí hacia el mundo tiene un efecto en el mundo. Pero como cualquier acción hecha por mí, siempre tiene también un efecto que se llama inmanente, un efecto de la acción que recae sobre mí mismo. Dicho con otras palabras, si yo robo la cartera a alguien del mundo, te hace una acción en el mundo, pues hay alguien que pierde su cartera, ¿no? Un efecto, para empezar, claro. Pero esa acción de robar también tiene un efecto en mí, y es que yo me hago más ladrón. Estoy adquiriendo un vicio, me estoy habituando a robar. Eso es el efecto inmanente. Y eso sucede cuando yo actúo hacia el mundo, ¿no? Efecto en el mundo, efecto en mí. A su vez, el mundo puede actuar sobre mí. Por ejemplo, pues me persigue la policía para detenerme, ¿no? Pues, siguiendo con lo mismo de antes, ¿no? Bueno, pues esos tres movimientos, ¿no? Una acción que tiene un efecto en el mundo, yo me puedo mover por esos efectos. Una acción que tiene un efecto en mí, una acción mía que tiene un efecto en mí, me puedo mover por eso, o una acción del mundo que tiene un efecto en mí, ¿no? Esos serían los tres movimientos, las tres motivaciones, los tres tipos de motivaciones. ¿Cuál es la más básica? Moverme por aquello que el mundo actúa y tiene efecto en mí. Por ejemplo, por la retribución, no es la única. O por un aplauso. Si yo, por ejemplo, trabajo buscando el bonus, buscando ingreso económico, no digo que esto sea malo, pero esa motivación extrínseca es la más baja. Me muevo porque realmente no depende eso de mi acción, sino que a lo mejor yo trabajo muchísimo y resulta que el mundo no me retribuye.
¿no? Este año no hay bonus, o para ti no hay bonus, ¿no? O si yo ensayo horas de guitarra y de cantar para ir subiendo, ¿no?, videos míos a Spotify para alcanzar la fama. Pues a lo mejor luego veo las visualizaciones, ¿no? Cuánto se ha oído eso, y hay, en YouTube tengo 14 visualizaciones, que son mis primos más queridos y poco más, y en Spotify pues nada, ¿no? Bueno, con las de horas que he dedicado a esto, todo eso es motivación extrínseca, porque depende de las acciones del mundo sobre mí. Es la más básica. Otro nivel de motivación es la motivación que se llama intrínseca, es decir, de aquellas acciones que hago yo, pero las hago por el efecto que tienen en mí. Ya no es por lo que el mundo luego haga sobre mí, sino porque la propia acción realizada por mí tiene en mí. Por ejemplo, dedico muchas horas a tocar la guitarra, no ya para alcanzar la fama, que eso sería extrínseca, sino para perfeccionar mi arte, para llegar a ser un guitarrista como yo lo concibo, porque me relaja. Entonces son motivaciones intrínsecas, donde mi acción repercute en mí y eso es lo que me mueve a actuar. Y finalmente, tenemos lo que se llama motivación trascendente, ¿no?, donde mis acciones se mueven no por el efecto que mi acción tenga en mí, sino por el efecto que mi acción tiene fuera de mí, en el mundo. Voy a escribir un libro para ayudar a muchísima gente. Eso sería motivación genuinamente trascendente. ¿Son incompatibles las tres? No. Y ahora voy a responder a la pregunta de Vanessa. Sino que habitualmente están mezcladas. Porque yo podría escribir un libro con la motivación de ayudar a mucha gente. A la vez, ese mismo libro lo escribo porque así conoceré más de esa materia que me interesa mucho y seré mucho más experto en esa materia. A mí el conocer es algo que me resulta enormemente gozoso, motivación intrínseca. Y a la vez espero ganar mucho dinero con las ventas de ese libro y alcanzar fama, motivación extrínseca. Y las tres pueden ir juntas, ¿no? Entonces tu pregunta era, ¿y cómo mantener la motivación, ¿no?, ¿no?, especialmente intergeneracional, ¿no?, donde se van habiendo brechas, ¿no?, también el manejo, ¿no?, de estas herramientas? Pues realmente tenemos que integrar esas tres. Para eso hay que conocer a las personas, porque no a todo el mundo le mueve lo mismo. Y si a todos les intentamos motivar con esquemas retributivos, vamos a encontrar con gente que no. Y hay gente que le podemos estar dando muchas palmaditas en la espalda y mucho reconocimiento, pero nos lo estamos dando de manera retributiva. O gente que quiere hacer cosas y aportar y crecer porque eso es bueno para tal, y no le estamos dando la oportunidad, etcétera, ¿no? Sé que esta respuesta mía es un poco genérica, pero espero que sirva para estructurar las respuestas concretas a las personas que tenemos. O dicho más simplemente, para motivar a las personas lo primero que tengo que hacer es conocerlas bien y saber qué es lo que en ese momento ellas demandan. Conocer bien sus deseos, sus temores. En fin, sé que mi respuesta ha sido un poco revuelta. Espero, Vanessa, que algo se pueda extraer de ella. Sí, excelente, gracias. Coincido con Vanessa, José Miguel, una respuesta pertinente además, digo, porque además solemos buscar ¿no?, la fórmula perfecta de la motivación y abandonar esa falsa creencia de que existe el motivador universal. Me parece que es muy bueno, porque no existe el motivador universal. Es decir, que incluso ni en uno mismo, ¿no? O sea, a mí hay cosas que ahora me mueven que hace 5 o 10 años no me movían en absoluto. O sea, que incluso en uno ni siquiera se cumple. O sea, Así es. nos quedan apenas 3 minutos de la hora prevista para finalizar. José Miguel, no sé si quieres aprovechar en lo que alguno de los presentes lanza alguna pregunta. Mira, aparece pregunta esa que no ha habido chance. Te iba a decir si querías recoger un poco las ideas fundamentales expuestas, pero Entonces es mejor responder, ¿verdad? tenemos A las pregunta que yo preguntas. creo que es más eficaz. Es la pregunta de Arisleida. No sé si quieres, Arisleida, leerla tú o la leo yo, como tú quieras.
pues no se oye tu voz, así que la leo yo, con tu permiso. Muy bien, dice, feliz de aprender contigo, José Miguel, gracias. Dice que no puede leer bien. Pregunta cómo puede el líder desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad para lograr gestionar los equipos e innovar para superar crisis en las organizaciones. Y pregunta, ¿para cuándo el próximo programa? Bueno, eso depende de edades, ¿eh? Vamos, Vale. las preguntas de Arisleida, pues, ¿qué te voy a decir, Arisleida? Ya sabes que has tocado dos temas apasionantes, tanto pensamiento crítico como creatividad, y enormemente amplios, ¿no? Entonces, me pasa lo mismo, ¿no? que con Vanessa, cómo poder sintetizar en apenas 2 o 3 minutos algo que requiere de por sí varias sesiones, ¿no? Bueno, lo primero que decir es que ambos son cruciales en el liderazgo, te diría que de siempre, pero más ahora. Así. Porque si algo no tiene estas herramientas es pensamiento crítico y pensamiento creativo. Así que mira, pues dos temas cruciales, ¿no? Por cierto, la palabra crucial la utilizan mucho estas herramientas, ¿no? Todo es crucial, enseguida. Así es, su vocabulario ¿Verdad? habitual. A ver. Hay que decirles, por favor, cámbiame, cámbiame de palabra, ¿no? No sea todo tan especial, ¿no? Bien, pensamiento crítico, pensamiento creativo. ¿Cuál sería más importante? Yo diría que el crítico, ¿no? Aunque los dos están interrelacionados, por supuesto, ¿no? Podemos decir que lo importante es el pensar, ¿no? Pensar bien. Pensar bien en el sentido de adecuadamente, ¿no? Orientados a la verdad y con lógica. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico es el pensamiento que busca la verdad desnuda. Desnuda de errores, desnuda de adherencias, pero busca la verdad. Con mucha frecuencia, especialmente desde Renato Descartes, ¿no? Desde René Descartes, pues con su infausto, con su horrible libro del discurso del método, establece un método de razonamiento en el cual uno tiene que sistemáticamente poner todo en duda. Y quiere encontrar la verdad, ¿no? Pero quiere encontrar verdades claras y distintas, ¿no? Con las verdades matemáticas. Y para eso se equivoca de camino, fíjate tú, un camino más radicalmente falso como es poner todo en duda. El problema de Descartes, y que arrastramos hasta ahora, es que no fue coherente con su propio método. Es decir, si tienes que poner todo en duda, empieza por poner en duda tu propio método, ¿no? Y entonces te darás cuenta de que te has cerrado el círculo y se acabó tu método, ¿no? Eso no lo hizo, ¿no? Sino que puso todo en duda excepto su método, ¿no? Pues no fue coherente y así arrastramos. Es decir, el pensamiento crítico lo que quiere es conocer la verdad, llegar a ella y abrazarla, ¿eh? No estar siempre flotando entre incertidumbres, sino al revés, alcanzar la certeza, que es el aspecto subjetivo del conocimiento de la verdad, porque vamos a por la verdad. Ahora, el pensamiento crítico tiene varias cuestiones, ¿no? De las cuales depende, ¿no? Y uno es, hombre, pues saber lo suficiente de un tema. Hay que tener en cuenta que casi todo lo que sabemos, casi todos los conocimientos que tenemos, los conocemos por fe. Creemos en la palabra de alguien. Alguien nos ha dicho que tal porcentaje de la superficie terrestre está cubierta por agua, océanos y mares. ¿Alguno de los que estamos aquí en esta reunión lo ha medido? No creo, ¿verdad? Alguien lo ha medido, nos lo ha dicho y bueno, nos parece que sí, ¿por qué no? Nos lo creemos. Pero es que sí, son la inmensa mayoría de los conocimientos que tenemos. O sea, básicamente hay que confiar en las personas, si no estamos perdidos. Poner por sistema en duda todo, me parece que es de lo más estúpido. Y sin embargo, en el pensamiento crítico, yo tengo que saber distinguir las fuentes. Las fuentes. Que en el fondo es decir, ¿quién me está diciendo esto? Y eso es inseparable del conocimiento personal de otras personas. Son cadenas de conexiones, ¿no? Ya sabéis este estudio que se hizo hace años ya, de que uno puede conectarse con cualquier persona del mundo en 6 pasos. Esto lo sabemos todos, ¿no? O sea, una persona aleatoriamente tomada de España y otra de la República Dominicana, perdón, una de la República Dominicana y otra de España, como mucho, en 6 pasos de personas conocidas de verdad, estamos conectados. Bueno, todo esto
nunca se tiene en cuenta pues, a un pigmeo de África. O sea, bueno, vamos a ver si conectamos tan fácilmente o no conectamos nunca, porque esto funciona por grupos que a su vez tienen luego concentradores, ¿no? para conectarnos. Pero en fin, nuestro conocimiento se basa en esa confianza en personas, para los cuales necesitamos trato humano real. Entonces, el pensamiento crítico empieza por cultivar la confianza en personas, aunque parezca paradójico. Tratar, conocer, saber, anhelos, errores, éxitos, fracasos, tristezas, alegrías, trato humano. Eso, en su grado más alto, se llama amistad. El pensamiento crítico empieza por la amistad. Y a la vez necesitar determinadas habilidades, por ejemplo, una muy denostada que es la lógica más elemental. Le contaba a Fran que en estas sesiones que de vez en cuando tengo, no tengo ni mucho más todos los días, pero de cuando venga, vamos a practicar un poco, ¿no? A pelearnos con una herramienta de estas en un tema que domino, a ver a dónde nos lleva. Pues abundan los errores lógicos, porque no hay razonamiento, claro. Abundan las falacias, el tomar la parte por el todo, los razonamientos circulares, una y otra vez. Eso haces ver, como si fuera una persona, ¿no? Tal, y entonces, tiene usted razón, ¿no? Pero al cabo de varios horas te vuelve al mismo, ¿no? Y dices, que no, tal. Hasta que le haces reconocer, claro, que es lo que me gusta, ¿no? En realidad es que no soy una persona, no entiendo nada, solo manejo un montón de texto, ¿no? Y busco relaciones entre textos, ¿no? Vale, ahora ya entiendo por qué pasa esto, no te preocupes, ¿no? Bien, pensamiento crítico hoy, donde uno puede acudir con tanta facilidad a estas fuentes y darle su confianza ciegamente, pues también es más importante que nunca. Llevamos ya muchos años, ¿no? En que el pensamiento crítico es importante porque los medios de comunicación, ¿no? El prestigio de esto se ha dicho en la televisión, o antes esto se ha dicho en la radio, o antes esto salía en un libro, leí un libro, ¿no? Bueno, pues ya está, pues seguro que... ¿Pero quién escribió el libro? ¿No? ¿Y por qué? Bueno, pues todo esto, ¿no? Requiere, bueno, mucho para saber. Ahora, dos palabras sobre el pensamiento creativo. Por ser un poco prácticos, ¿no? Es que si no... seguro que conocéis un clásico en pensamiento creativo que es el libro de Edward Bono que se llama Pensamiento Lateral, ¿no? y otros. Y el juego de los 6 sombreros de Bono. Pues oye, basta que uno busque en internet los 6 sombreros de Bono para que se encuentren los 6 sombreros de colores y pueda poner en práctica un juego muy sencillo para poder ver la realidad con otro estilo que no es el mío típico. Afrontamos problemas según nuestro estilo, ¿no? Y forzarme a hacerlo según el estilo de el sombrero blanco, a lo mejor más centrado en datos, o el sombrero rojo, más centrado en emociones, o el sombrero que todo lo ve optimista, o el que todo lo ve, uff, qué horror, pues me ayuda a salirme de mis esquemas, ¿no? Bien entendido el caso que el pensamiento creativo también está relacionado con el pensamiento crítico, es decir, que uno es creativo en cualquier ámbito. También en la contabilidad creativa, que otros problemas ha dado a veces cuando ha sido demasiado creativa. En fin, sé que mi respuesta a esta sí que ha sido un batiburrillo, pero es que la pregunta era interesante y a la vez complicada de sintetizar. Y tiene valor porque, digo, en tu caso además eres un hombre que cultiva intelectualmente carrera más propia de humanidades y más propia de ciencias, de ingeniería. En arquitectura en España es una ingeniería, por lo que aquí en Dominicana denominamos una ingeniería. Así que, digo, tiene especial valor, y más de un arquitecto que no solo hace cálculo de resistencia de materiales, sino que además le tenéis que dar un cierto toque de creatividad. Pero lo digo con cierta admiración porque yo soy de esas personas que carece absolutamente de creatividad de forma natural y que tiene que hacer serios esfuerzos, pues no siguiendo a los sombreros de Bono, pero No me lo intentando, creo, pues, Fran, perdón que te interrumpa, no me creo que carezcas de creatividad. Sí, y de muy poca visión espacial. Es una cosa Bueno, eso podría ser. capacidad imaginativa abstracta, ¿no? Entonces, digo, ese ejercicio de ponerse, ¿no? De forzarse a ver las cosas de otra manera, me parece que es una recomendación muy interesante para fomentar la creatividad para los que no, de manera natural, nos cuesta, ¿no? O sea que, eh, dicho lo cual, la pregunta ha sido muy buena porque ha enlazado un poco con la dinámica genérica
el discurso que hemos tratado de abordar de esa nueva situación, este nuevo panorama que se produce con la irrupción de la inteligencia artificial y el liderazgo que se nos avecina y que vamos a estar abocados a ejercer de manera inmediata. Ya estamos tarde. Ya estamos tarde. Esa realidad que ya está aquí. No sé si quieres hacer un cierre recopilando ideas. Hay palabras que han ido resonando, empatía, habilidades blandas, estas dos de creatividad y espíritu crítico, o mentalidad crítica, o pensamiento crítico. En fin, te dejo si quieres que hagas una Pues mira, recogida. por decirlo muy breve, como líderes, volvamos a los hombres. Volvamos, cuando digo hombre es varón y mujer, por supuesto, volvamos a comprender y descubrir al hombre. El hombre no es un subproducto y está también muy maltratado, que sería para abrir otro tema de estos, no por el transhumanismo, que también está latiendo por detrás, como agitando, yo creo que unas creencias muy falsas, muy de la mano también de la inteligencia artificial, ¿no? Y es como esa soberbia realmente humana de pensar que tenemos más poder del que tenemos. Entonces, admirémonos ante cada persona, por resumirlo ahí. Entonces, entre su inteligencia, hablemos con los niños, hablemos con los niños, hablemos con los adolescentes, hablemos con los ancianos, ¿no? Admirándonos, ¿no? de esas personas. Pues es un consejo de cierre, me parece espléndido, ¿no? Así que, para ponerlo en efecto práctica cuanto antes. José Miguel, un verdadero placer haber compartido este rato contigo y con todas las personas que nos han acompañado, muchos de ellos buenos amigos. Y nada, en efecto, próximamente no programas, esperamos verte presencialmente por tierras del Caribe, ¿eh? Pues muchas gracias, Fran y todos. Es un honor. Un placer y a Siempre. todos los que habéis estado presentes en este webinar, pues muchas gracias por habernos acompañado y seguimos adelante, seguimos viéndonos.